Imagina que experimentas un agotamiento constante a causa de una vida que, a pesar de estar llena de esfuerzos, proactividad y buenas intenciones, no produce el bienestar y la felicidad que buscas. Quieres hallar una solución y entonces se te presentan dos posibilidades. La primera, iniciar un proceso de desarrollo personal. O la segunda, tomar el camino de la espiritualidad. ¿Cuál elegirías? En este video te mostraré las diferencias y similitudes entre estos planteamientos, en qué se enfoca cada uno de ellos y cuáles son las sombras, peligros o lo que se oculta en ellos. Comencemos analizando cuál es el imaginario que tenemos acerca de estas dos propuestas, es decir, qué nos imaginamos cuando nos hablan de cada una de ellas. Tomemos de base, por ejemplo, el proyectar cada uno como una persona. Cuando te imaginas el proceso de desarrollo personal, si lo identificas como una persona, ¿cómo se vería? Y cuando nos referimos a el camino de la espiritualidad, lo mismo. Si lo identificas con una persona, ¿cómo se vería? Vamos a ver si podemos encontrar puntos en común en este ejercicio de visualización. ¿Te ocurrió que en el caso del desarrollo personal, tal vez pensaste en personas con modernidad en su forma de vestir, de estas que identificamos como buscadores del éxito, que tienen en su vestimenta precisamente una configuración hacia lo casual, hacia lo formal, que son ejecutivos tal vez, buscadores de avance en su profesionalidad, tendientes a la elegancia, a la buena presencia? En términos de hábitos, es probable que la imagen que nos hagamos es de estas personas participando en entornos sociales, quizás yendo al gimnasio, leyendo libros de superación y haciendo mapas mentales sobre ellos. Es probable también imaginarlos como líderes en diferentes grupos o proyectos. Y si nos vamos por el lado del camino de la espiritualidad, ¿cómo sería esa persona? Quizás lo imaginaste con ropa relajada, blanca, de lino, tal vez túnica. En ambos casos podríamos imaginarnos mujeres con vestido, pero el vestido elegante sería una característica en el desarrollo personal, mientras que en la espiritualidad estaríamos hablando de vestidos largos, en colores simples o llenos de flores. Y si nos vamos en términos de los hábitos, quizás en torno de la espiritualidad te imaginas a alguien recorriendo un bosque o en una posición de meditación, encendiendo veladoras o leyendo también, pero no haciendo mapas mentales, sino más bien leyendo y en proceso de reflexión. Me gustaría ver si estos planteamientos del imaginario que tenemos acerca de estas dos propuestas compaginan contigo, es decir, si revisas qué llegó a tu mente cuando mencioné ambos planteamientos, solo el título, procesos de desarrollo personal, camino de la espiritualidad. ¿Qué te imaginaste? ¿Tienes similitud con lo que te planteo? Eso es lo que a mí se me ocurre. Y creo que la vida como tal, el sistema, las redes sociales, los medios de comunicación han ido influenciando y han creado esos prototipos o estereotipos de lo que serían este tipo de personas. Luego podremos ir y ver un poco acerca de las definiciones o qué nos encontramos en el Google para hablar sobre estas personalidades. Por un lado, nos vamos a encontrar que del desarrollo personal se nos habla en términos de que es un proceso de superación y crecimiento que ayuda a identificar nuestros verdaderos intereses u objetivos. De esa manera, el desarrollo personal se liga mucho al término de superación y también el logro de objetivos, de metas, el poder ubicarnos sobre lo que queremos en nuestra vida, plantearnos los retos y los logros a los que queremos llegar y con todo ello construir una mentalidad fuerte, una mentalidad que se sobrepone a los obstáculos, una mentalidad motivada, una mentalidad que cree en sí misma. También dice que se entiende como un crecimiento cognitivo personal y en cuanto a destrezas que es observado a través de comportamientos, implicando en la forma de hablar, de manejar equipos o de enfrentarse a los desafíos de la vida entre las demás personas. Por eso citaba el ejemplo del gimnasio como un hábito que se quiere implementar, se quiere aprender, igual al de la lectura, como también están los hábitos en los cuales se quiere entrenar la habilidad como la comunicación o como el liderazgo, la intervención social, el ser sociables, el tener empatía, el crear y sostener buenas relaciones. Todo esto son planteamientos como de logros y objetivos que me pongo y tomo los desafíos para irlos superando e irme construyendo con una fortaleza personal que me permita ser exitoso. Más o menos por allí podríamos ir entendiendo el desarrollo personal. Y si nos vamos a ver lo que en Internet podemos encontrar rápidamente acerca de espiritualidad, lo que nos encontramos se habla de que depende de una doctrina, de una escuela filosófica o de una ideología que la trate.
así como del contexto en que se utilice. Y esto lo habla con respecto a la palabra espíritu. Es decir, espiritualidad se entendería como lo concerniente al espíritu, la cualidad de espíritu o de desarrollar el espíritu, esa esencia o identidad profunda del ser humano. También podemos ver que se habla de algo que está relacionado con las creencias, a menudo religiosas, a través de las cuales se busca tener la sensación de paz en una persona o su propósito trascendental en la vida. Estas son algunas de las definiciones que nos encontramos acerca de espiritualidad, así como hay otras que refieren directamente a espiritualidad como la vida interior, algo que puede estar relacionado con valores. En síntesis, se nos habla de espiritualidad bajo el término de espíritu, creencia, doctrina, en qué creo, en qué no creo, valores, moral, conciencia y qué tanto reconozco de mi vida en el interior. Ahí tenemos algunos postulados que nos pueden permitir hacernos una idea sobre las diferencias entre estos dos y sus similitudes. Obviamente, ambos tienen que ver con un camino donde me observo y pretendo mejorarme para mejorar la experiencia de vida que tengo. Con base en esto, podríamos estar resumiendo que una persona que elige el camino del desarrollo personal como un sendero hacia su bienestar o su felicidad, está eligiendo trabajar su mentalidad y el fortalecimiento o la creación de nuevos hábitos que le permitan precisamente sentirse mejor. Y puede hacer esto teniendo una base espiritual tradicional, las religiones, su sistema de valores y en lo que cree según lo que aprendió en su casa. Mientras que una persona que elige el camino de la espiritualidad puede estar eligiendo fortalecer ese sistema tradicional de creencias que ya había adquirido o lo pone en duda, lo cuestiona, se sale de allí y comienza a buscar respuestas profundas que le den unos pilares de valores, de sentido, de conciencia sobre la vida, a partir de la cual elegir cómo desarrollar su día a día. Aquí debemos pasar a otro elemento alrededor de la temática, y es que para muchas personas ninguno de estos dos caminos son senderos u opciones para elegir cómo llevar su vida. Es el caso un poco de los que no creen en nada y dicen que los planteamientos de desarrollo personal, los cuales alinean o asocian con autoayuda, y todos los caminos de espiritualidad, incluyendo religiones, sectas, ideologías, doctrinas, etcétera, son pura venta de humo. Es decir, están planteando que ninguna persona necesitaría en sí ni un motivador o videos de motivación o herramientas de ponerse objetivos, que es lo que podemos encontrar en parte en el desarrollo personal, y tampoco necesitaría prácticas de meditación o aprender a orar o un guía espiritual o valores profundos sobre su ser para ser feliz, sino que todas las personas que están ofreciendo este tipo de cosas están vendiendo humo, porque no es nada tangible, no estoy comprando nada tangible. En ambos caminos, básicamente estoy adquiriendo formas de pensar, aprendiendo maneras de interpretar la vida. ¿Pero qué hay de tangible? ¿Un libro? ¿Que lo que tiene adentro es más información? ¿Juicios? Porque en cada parte aprendo a juzgar al que no madruga como yo o al que no medita como yo. Es una reflexión muy interesante. Pero, ¿y qué tal si nos vamos un poco más atrás o más arriba y reflexionamos también sobre el postulado de que todo esto sea humo? Solo porque no hay algo físico. Porque en el caso de que yo quiera proteger mi piel, me compro una crema y comienzo a usarla todos los días y es algo tangible. Estoy llevando un proceso que es diferente a simplemente adquirir formas de pensar o ver un video, una cápsula diaria o una meditación matutina que me ayude a enfocar mi mente y a sentirme bien, a tener paz. Lo que yo reflexiono al respecto es que, si bien hay mucho vendehumo en el sentido de que tanto en el desarrollo personal como en la espiritualidad podemos estar comprando nada al pretender que simplemente adquirir un curso o un servicio o una lectura ya va a ser la transformación de nuestras vidas. Eso es una idea muy etérea, pero no porque es lo que me están vendiendo, sino porque es lo que yo asumo que me están ofreciendo. Sin embargo, también hay humo al pretender pensar que algo tangible es lo que me va a dar la felicidad. Es decir, yo puedo decir que las grandes empresas que venden los celulares también están vendiendo humo al decir que nuestra vida es mejor por tener un celular. O que cuando tenemos la promoción, la publicidad, la invitación de ser parte de una nueva red social, eso nos va a hacer sentir más felices. Está demostrado en estudios sociales, científicos, etcétera, que una persona pasa 2 horas en la red social y está luego de esas 2 horas con mayor ansiedad de la que sentía antes de entrar a la red social. Entonces hay cosas tangibles y cosas a las cuales la mayoría no le ve problema, como también el pensar que tener un carro ya sube mi estatus y mi nivel de vida. Todas esas cosas son tangibles, pero también pueden ser humo.
Mientras que a veces elegir recorrer un camino a través del cual cambiar mi mentalidad, el hecho de que no sea algo tangible no quiere decir que no tenga valor, porque la vida, la realidad de cada persona, de cada ser humano, es construida a partir de sus pensamientos, de la manera como lee su día a día, de la manera como se define a sí mismo y define la existencia. Quiere decir que puede tener demasiado valor, aún más que el último celular, que un carro último modelo, o que tener varias propiedades. Puede tener mayor valor que todo esto, una forma de aprender a reflexionar, a leer la vida como tal, a pensarnos y sentirnos, que nos llene de valor y precisamente de sentido. Lo que pasa es que ninguno de estos caminos, ni el del desarrollo personal, ni el de la espiritualidad, ni el de lo tangible o el materialismo, en sí mismo o per se, resuelve la plenitud del ser humano. Y presta atención, porque esto que te voy a decir es el planteamiento fundamental de esta reflexión y de lo que yo te propongo. Lo que pasa es que la plenitud del ser humano debemos entenderla como algo que no es para lograr afuera. No es una búsqueda, no es algo que no tenemos, no es algo que nos hace falta y que estará en un lugar sagrado o en la conferencia del más grande motivador del mundo. No, la plenitud del ser humano es algo que ya existe, es una naturaleza o característica natural de nuestra esencia y de nuestro ser. A partir de esto es que desarrollo mi idea sobre esta lectura y este panorama. La cuestión está en que el camino del desarrollo personal me haga pensar que un nuevo horario en mis hábitos es lo que activa mi plenitud. O me haga pensar que ir a cada conferencia de esa persona motivadora y llena de buena vibra y buena actitud es lo que va a resolver mis problemas. Me va a volver un gran ser humano, el superhumano. También considerar que el camino de la espiritualidad, creer en algo, usar unas piedras, vestir de una manera distinta, es lo que activa mi plenitud. Sencillamente cae en la trampa y en la sombra de ver el poder del ser humano afuera. En ambos caminos puede suceder, como también va a ocurrir en el del materialismo, donde tener ese carro, tener esa casa, tener esa chica, usar esa ropa, es lo que resuelve y da plenitud, sentido y valor a la existencia mía. Los tres caminos pueden fallar y hacernos equivocar, ver afuera la razón de nuestro valor o de nuestra plenitud. Algo que no es real. Eso es perdernos a nosotros mismos en la experiencia de vivir, ya que como seres humanos estamos dotados del potencial, de la esencia, de la capacidad, del valor, de la plenitud en nuestro propio ser. Es una búsqueda interior que no debe someterse, limitarse o sujetarse a una de estas solas condiciones, o a la creencia, o a las posesiones, o al pensamiento positivo. Ahora observemos que estas tres posibilidades de caminos como formas de bienestar, felicidad o desarrollo pueden existir en una misma persona. Hay alguien que tiene unas creencias, su espiritualidad, una base de valores y en qué creer. Alguien que tiene unas posesiones y unas metas de lo que quiere lograr. Y alguien que tiene, por ejemplo, un coach de mentalidad. Alguien que le ayuda a pensar mejor, a motivarse, a superar sus temores y a crear nuevos hábitos. En este caso, con mucha probabilidad, es una persona que está siempre viendo hacia afuera. Y el llamado que queremos hacer acá es a ver el sentido de estas búsquedas hacia adentro, lo cual también puede estar integrado los tres en una misma persona. Porque somos de naturaleza espiritual y adentro tenemos esa capacidad de conciencia para reconocer nuestro ser como valor y principio fundamental de nuestra plenitud y de todo lo que podemos dar. Este mismo conocimiento sobre nuestro ser se vuelve el camino de desarrollo personal. Porque si el desarrollo personal se fundamenta en una mentalidad que supera desafíos y que crea formas de vivir, pues sencillamente se trata de entender que esta mentalidad del desarrollo personal debe ser la espiritualidad. La espiritualidad como reconocimiento y conciencia de mi naturaleza debe ser mi mentalidad. De manera que todo lo que tengo por superar y las metas que construyo son reflejo o expresión de esta plenitud y de este reconocimiento sobre lo que soy. A partir de estos dos, aquí podemos decirlo así, estamos hablando de cómo la mente, desarrollo personal, se fundamenta y conecta en el corazón, que es el verdadero centro de espiritualidad, no como una creencia, no como el cómo me visto, si soy vegetariano o no, o como esto o como lo otro. Tampoco si visito los lugares sagrados o si vivo en la montaña. Todos son elementos que deben reflexionarse para que tengan una verdadera raíz de espiritualidad en el momento en que nacen de la conciencia del ser que soy, más allá del cuerpo, más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos.
Cuando tengo ese fundamento como conciencia de ser y vivir, eso se convierte en mi mentalidad. Eso es el corazón guiando la mente. Y a partir de esta unión viene a aparecer en escena una guía sobre las acciones, una guía sobre mi trabajo, una guía sobre mis propósitos, que va a generar una vida material, que va a traer la consecuencia de posesiones, de relaciones, de viajes. Van a aparecer, no choca, no riñe, pero aparecen y son reflejo de lo que pasa por dentro. Entonces ya no estoy necesitando creer en algo afuera, ya no estoy necesitando quien me motive, ya no estoy necesitando un hábito específico que genere el valor de mi ser. Todo lo contrario, yo vivo en valor de mi ser, vivo en conciencia y reconocimiento de mi naturaleza espiritual y de todo su potencial. Algo que no depende de en qué creían mis padres. Algo que no depende de si es Alá o si es el Dios de Jesús. No, está íntimamente ligado al hecho de mi existencia. A que yo soy una expresión física de algo interno que es intangible, sutil, que le da sentido a eso que es palpable. Cuando yo reconozco ese sentido y realidad de mi existencia, ahí estoy viendo hacia mi espiritualidad, hacia mi naturaleza, hacia mi ser. Y cuando esto lo convierto en mi mentalidad, comprendo algo que es fundamental en los procesos de crecimiento de cualquier persona, y es el hecho de que las formas, lo material, lo exterior, lo palpable, todo eso es pasajero. Las circunstancias van y vienen y no son lo que yo soy. Pero el fondo, lo que yo sí soy, permanece. Es atemporal. Es el fondo, es lo sutil, es la energía, es la onda que es superior a la partícula. Es aquello profundo, incognoscible, pero que viene y tiene poder sobre lo palpable y lo cognoscible. Cuando tengo esa claridad, ese reconocimiento sobre mí y desde mí y dentro de mí, entonces mi mentalidad expresa una fortaleza que no depende de algo exterior. Y la vida que creo con todo lo que la compone es reflejo de lo que yo decido ser desde mi interior. Lo que reconozco dentro de mí como esencia, luego lo decido en cómo se va a reflejar. Y entonces creo unas circunstancias de vida que son formas meramente, expresando el fondo en la manera que yo elegí expresarlo. Hay otro elemento que podemos tener sobre la mesa para seguir abordando esta temática. Y es el hecho de que el desarrollo personal, al ser un poco más exterior, puede expresar un camino muy basado en el yo. Mi desarrollo personal tiene que ver con cómo yo proyecto mi vida como parte del sistema, el éxito que quiero lograr, cómo me veo siendo parte de la dinámica económica, social del mundo. Mientras que la espiritualidad no busca solamente cómo yo resalto, sobresalgo y creo una identidad dentro de ese sistema y su funcionamiento, sino que tiene que ver con cómo conecto con una esencia, con algo espiritual, Dios, el cosmos, la vida, etc. Pero cuando venimos al planteamiento que esto tiene que ver con la inteligencia espiritual que vimos en el anterior video, o la inteligencia del corazón, o el pensar con el corazón, estamos hablando de que podamos integrar todo esto y como conclusión verlo en el camino del autoconocimiento. Ese es el sendero o la clave o el eje transversal en todo este planteamiento. El autoconocimiento incluye al desarrollo personal y a la espiritualidad. Y me saca de esa posibilidad de quedarme egoístamente en el desarrollo personal como mi propio crecimiento y en algunos aspectos que no me importe lo que pasa con los demás, sino que poder fundamentarlo con la espiritualidad que va a través del autoconocimiento para entender que la espiritualidad es un camino individual porque es mío, es hacia adentro, es tuyo, es hacia ti, es hacia tu interior, pero es para dejar de ser individualista. Eso es lo que pasa con la espiritualidad. Es un camino mío, pero para dejar de vivir solo por mí y para mí, sino que mi propia vida pueda entrar en conexión con la vida, pueda reconocer que somos uno y a través de esa conciencia todo lo que creo y lo que vivo genera un valor para los demás. Eso también es desarrollo personal. En resumen, la invitación es a integrar estos caminos en su esencia, comprendiendo su profundidad. ¿Por qué? Porque al integrar podemos ir hacia nuestra naturaleza y propiedad de ser, que somos íntegros, que somos uno. Por lo tanto, en resumen, comenzar por reconocer y sentirnos para conectar con nuestra espiritualidad y vivirla es nuestro desarrollo personal. Un proceso netamente interior que no debe depender de nada afuera, que debe construirse de manera individual, pero como una proyección o un sendero de conexión con el todo, con la totalidad. Eso precisamente es lo que se plantea en la inteligencia del corazón. Un reconocimiento interior del ser que somos y de su plenitud y de cómo está en sintonía y conexión con toda la vida, para que a partir de esa conciencia podamos utilizar el poder de crear la vida que preferimos. Si te interesa, aquí estamos para seguir compartiendo este camino de pensar con el corazón y descubrir las maneras en las cuales podemos recorrer los senderos de la espiritualidad y el desarrollo personal de manera real
interior propia para que tú tengas tu propio camino. Nos vemos en la próxima.